favor me indican si se ve. ¿Alguien nos puede decir si se ve, por favor? La diapositiva y se escucha. Buenas tardes, Inge, sí, se llega a observar. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver lo que es muestreo y distribuciones muestrales. Pero cuando en estadística siempre trabajamos con muestras, ¿no? Es decir, la tarea fundamental de la estadística inferencial es hacer inferencias acerca de la población a partir de una muestra extraída de la misma, ¿no? En eso consiste la inferencia estadística. Y a través de esta muestra llegamos a conclusiones para toda la población. Entonces tenemos técnicas de muestreo o métodos de muestreo. En esto vamos a ver las ventajas de estudiar una población a partir de muestras son costos reducidos, es decir, sería muy de alto costo el tomar toda la población, que generalmente son grandes las poblaciones. Entonces, con esta muestra reducimos el costo. Mayor rapidez, es decir, tiene que ver también el tiempo para poder sacar conclusiones y estudiar o ver a través de una muestra, ¿no? Y además más posibilidades. Al hacer inferencias estadísticas tiene dos problemas, ¿no? Uno que es la elección de la muestra, que hay los métodos para elegir las muestras. Podemos determinar el tamaño de la muestra. Y otro sería la extrapolación de las conclusiones, es decir, podemos hacer, si quieren, proyecciones de las conclusiones acerca de toda la población solamente tomando una muestra. ¿Cuál es en el muestreo aleatorio? O sea, ¿qué ocurre? Todos los elementos de la población tienen la probabilidad de ser extraídos, ¿no? Es decir, tienen la misma probabilidad, ¿no? Ninguno tiene preferencia, todos tienen la probabilidad de ser elegidos. Y tenemos lo que es sin reposición de los elementos, es decir, una vez que se elige la muestra, ya no se toma en cuenta hasta ir sacando todas las muestras posibles, y con reposición, que puede volver a repetirse, ¿verdad? O sea, ese estudio, esa encuesta, esa prueba puede volver a realizarse, ¿no? Y esto corresponde cuando es con reposición, muestreo aleatorio simple. En la práctica, generalmente se usa el muestreo sin reposición, ¿no? En la práctica. Entonces tenemos aquí los tipos de muestreo. Uno sería, ¿no?, el muestreo aleatorio, lo que es, si quieren, técnicas de muestreo o métodos de muestreo. Y tenemos acá el muestreo aleatorio estratificado, que es, acá podemos ver la asignación proporcional o la asignación óptima. El muestreo sistemático y el muestreo por conglomerados. Entonces podemos hacer en esta parte una práctica de investigación que ustedes pueden encontrar con un buscador. ¿En qué consisten estos muestreos? El muestreo aleatorio estratificado en sus dos tipos, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerados. Entonces, ¿en qué consiste? Un trabajo de investigación, no más de 2 páginas, sobre estos muestreos, que lo pueden hacer en grupos de 2, máximo de 3 personas, pero en teoría, ¿no? Para después de la vacación, ¿ya? Y además, ¿cómo podemos aplicar? Un ejemplo, ¿cómo se puede aplicar estos muestreos en la práctica? Es decir, casos en los que se puede aplicar, cómo aplicamos, ejemplos de aplicación de estos muestreos, que es lo que nos interesa, ¿no? Para, digamos, como yo hoy puedo emplear uno de estos. En todos los casos, digamos, tengo que son muestreos aleatorios, ¿no?
y además muestreos probabilísticos. Entonces, eso está como tarea. Las distribuciones muestrales, es decir, trabajamos cómo se van comportando las muestras de un determinado tamaño. Dice, distribución de todos los valores posibles que puede asumir una estadística calculados a partir de muestras del mismo tamaño extraídas de la misma población. Entonces, es decir, vamos extrayendo las muestras de un determinado tamaño que puede ser con reposición o sin reposición, ¿no? Y de ahí vamos a construir nuestras distribuciones muestrales. Se construye, ¿cómo se construye? De una población, ya sabemos que el tamaño de la población es n, se extraen las muestras posibles de tamaño n aleatoriamente. Se calcula la cantidad, la estadística de interés, varianza, la desviación estándar, ¿no? Generalmente la muestra es la estadística de interés. Listar en una columna los valores de la estadística si fuera la media y en otra columna las frecuencias absolutas que ya saben. En la distribución muestral, generalmente si tiene interés, se puede calcular la media, varianza y forma funcional, es decir, el gráfico, qué comportamiento sigue, ¿no? Entonces, para ello, hacemos un ejemplo en el que tomamos una población pequeña. Sin embargo, las poblaciones generalmente son grandes. Esto solamente es para visualizar y para poder explicar. Ya en poblaciones grandes, obviamente vamos a llegar a las mismas conclusiones, pero que podemos demostrar para muestras pequeñas, en este caso 5 pacientes, son las edades. Aquí tengo los 5 pacientes que van de 6 a 14 años cumplidos. ¿Sí? Y de esta población, si yo calculo la media poblacional mu, sería sumatoria de x entre n, que ya sabemos simplemente sumar y dividir entre 5, 10. Puedo calcular la varianza poblacional, que es dividiendo entre n, sin ningún problema. Y también tengo, por ejemplo, que la media de esto va a ser 10. Ustedes introducen en su calculadora los 5 datos y calculan sigma, ¿no? O sigma solo, y en algunas calculadoras aparece sigma n-1, que es la muestral, o S, ¿verdad? Eso dependerá de cada calculador, pero ya saben calcular la poblacional y la muestral, ¿no? Entonces, la varianza poblacional, como ven ahí, de sus 5 datos, es 8, y la varianza muestral, que es n-1, es igual a, tengo la fórmula que ya conocen de varianza. Si sacan la desviación estándar, simplemente sacar la raíz. Sumatoria de x menos la media, que conocen que es 10, entre, aquí n-1 sería 4 y sería 10, fíjense. La poblacional es 8 y la muestral es 10. Luego hace de estas 5 elementos de la población, que son las edades, 5 personas, 5 sujetos, se extraen todas las muestras de tamaño 2. Fíjense acá. Aquí tengo que saco el primer muestreo, el segundo muestreo, y esto es con reposición, por si acaso, ¿no? Entonces, con reposición, las muestras posibles es n a la n. Es decir, el tamaño de la población al tamaño de la muestra, 5 al cuadrado, 25. Aquí ven, por ejemplo, puede salir primero que sea de 6 años, y como se vuelve a tomar, puede ser otro de 6 años. Este es 6, que primero salga 6 y luego el 8. El 6, 10, todas las posibilidades, ¿no? Todas las muestras posibles de tamaño 2. Y que de cada muestra lo que está haciendo es calcular la media. Por ejemplo, 6 más 6 dividido entre 2, 6. 6 más 8, 14 dividido entre 2, 7. 6 más 10, 16, y así vamos calculando. Igual para acá. En la parte de abajo, acá tengo los datos que se repiten, ¿no? Que pues salga uno, primero se toma en cuenta uno de 10 y luego al mismo de 10, porque es con reposición, y así. Vamos, lo que está en paréntesis son las medias, que lo pongo acá. Acá tengo las medias y aquí tengo las frecuencias. Es decir, por ejemplo, 6 hay 1, 7, fíjense que hay 7 y aquí abajo hay 7. Entonces, son las 25 muestras
Y aquí calculo la frecuencia relativa, que diremos, se elija uno que tenga una media de 6 años, es 1 entre 25, que tenga una media de 7, es 2 entre 25, que son iguales a esta frecuencia es relativa y hemos aprendido que es igual a la probabilidad. Ese es un muestreo con reemplazo. Luego vamos a ver un muestreo sin reemplazo, que se toma en cuenta los datos que están por encima de esta diagonal que marca aquí, ¿no? O por debajo, es decir, 8 y 6 es lo mismo que sea 6 y 8 es indistinto, ¿no? Entonces podemos tomar todos estos datos o estos datos que son lo mismo. Entonces, una vez que tenemos esta distribución muestral, ¿no? Con la estadística de interés, que en este caso es la media de cada muestra de tamaño 2, tengo mi frecuencia y puedo yo, es lo mismo acá, se repite, ¿sí? Y puedo hacer el cálculo, mi muestreo primero con reemplazo de todo esto, que lo estás repitiendo, muestra acá. Media de la distribución muestral, es decir, mu de la distribución de la media de la muestra, ¿no? Media, distribución de la media de la muestra, ¿sí? Que es igual a la sumatoria de xy sobre el número de muestras posibles, son 25. Entonces voy sumando. Aquí es sumatoria de xy, que es en este caso la media, fíjense, es la media, pero que también podemos multiplicar por fi. Por ejemplo, aquí 7 más 7 podría ser 7 por 2, ¿no? Lo que hemos aprendido a hacer en los cálculos cuando se repiten los datos. Y ahí, si ustedes ven, la media poblacional había sido igual a la media de la distribución muestral, es decir, a la media de la muestra, ¿no? Que es 10. Llegamos al mismo valor que teníamos acá, ¿sí? 10. Pero, ¿qué pasa con la varianza de la media de la muestra, ¿no? De la distribución muestral, de la media de la distribución muestral, que sería sumatoria de las medias menos mu de x, que es 10, que esto es igual a la media poblacional, entre n a la n, es decir, entre 25, ¿no? Es la varianza. Y vemos que nos da igual a 4 y que no es igual al valor que teníamos de la varianza poblacional, que era igual a 8. Pero, sin embargo, llegamos a la conclusión que la varianza de la distribución de la media de la muestra es igual a la varianza poblacional entre el tamaño de la muestra, ¿no? En este caso tenemos que era 8 dividido entre 2, 4, ¿no? Había sido a dividir. Si yo saco raíz acá, voy a tener lo que es el error estándar. O sea, ya sabemos que el error estándar es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Cuáles son las conclusiones? Que si la distribución de la muestra a partir de una población con distribución muestral, la distribución acá me falta de la media, es decir, acá es esto. Acá me falta, esto es media, por si acaso. La media de la muestra será también normal. La media de la distribución de la media de muestra o la distribución muestral es igual a la distribución poblacional, a la media poblacional. Y la varianza de la distribución muestral es igual a la varianza poblacional entre el tamaño de la muestra. Sacando raíz ambos miembros, tengo que, voy a encontrar la desviación estándar muestral de la distribución muestral o de la media de la muestra, va a ser igual al error estándar, ¿no? Que es igual a la varianza, a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada. Esto saca real. Ahora, ¿qué ocurre en un muestreo sin reemplazo? Que en la práctica es lo que más se utiliza. El número de muestras posibles se determina mediante lo que hemos visto, lo que es combinaciones del tamaño de la muestra n tomados de 2 en 2, ¿no? Que es el tamaño de la muestra. Todas las muestras de tamaño 2. Ya sabemos calcular n factorial sobre n factorial, n menos n factorial, o bien combinaciones de 5 es el tamaño de la población, de 2 es igual a 10. Esto pueden sacar directamente. ¿Qué corresponde a esto?
a esos valores que están por encima, es decir, la media es 7 una vez, 8, 1, 9, 2, ¿no? Entonces, si ustedes cuentan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Entonces, de ahí sale, ya sea lo de abajo o de arriba, esos valores de media son iguales. Aquí tengo la distribución de la población, ¿no? Son las edades con su frecuencia cada uno. Aquí ya es la distribución muestral de la media de la muestra. Fíjense lo que hemos construido con los 25 datos. Acá, por ejemplo, 10 son 5 veces, ¿no? Luego va disminuyendo. Si ustedes trazan acá, es una distribución normal, ¿no? De la media de la muestra. Y acá tengo, ¿no? Entonces tengo este resumen para un muestreo sin reemplazo. La media y cada uno, ¿no? Se repite 9 2 veces, 10 2 veces, 11 2 veces, 1, 1 y son 10. Igualito calculo la media de la distribución de la media de la muestra. El sumatorio de xi sobre las combinaciones. Ustedes sacan la sumatoria de xi de cada uno. 7 más 8 más 9, 9 por 2 más 10 por 2. Aquí pueden poner la frecuencia más. Va a ser igual a 10. Fíjense que no varía la media población respecto a la media de la distribución de la media de la muestra. Sigue siendo igual. Ya sea con reemplazo o sin reemplazo, no llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Y también calculo la varianza de la distribución de la media de la muestra. Tengo mi fórmula, son cada dato menos la media, que es igual a 10, diremos, esta media, sobre este valor que son las posibilidades, todos los resultados posibles, que es la combinatoria. Y fíjense que en el otro caso era 4, ahora es 3. Y no va a ser igual a sigma al cuadrado entre n, que era cuando teníamos un muestreo sin reemplazo, sino que debemos multiplicar por un factor de corrección por población finita, que es igual a n menos n sobre n menos 1. Entonces, si reemplazamos los datos, la varianza poblacional era 8, tamaño de la muestra 2, n5 menos 2, n menos 1, 4, es igual a 3. Fíjense, había sido igual en este caso. Pero, ¿qué ocurre si la población es muy grande y la muestra muy pequeña? Por decir, simplemente si consideran ustedes una población de 10.000 y una muestra de tamaño 10, haciendo esta operación, va a ser 0.99, va a ser casi 1. Entonces, todo esto tendería a 1, ¿verdad? Este factor de corrección por población finita, y sería la misma, diremos, la varianza de la media muestral y luego el error sería la misma tanto para una distribución con reemplazo o sin reemplazo. ¿Cuándo se puede omitir? Porque decir muy grande o muy pequeño es muy, diremos, no es objetivo, ¿no? Es muy subjetivo. Se omite cuando la relación de n, el tamaño de la muestra, el tamaño de la población es menor o igual al 0.05. Si tenemos este valor, entonces hacemos esto que tiende a 1, es decir, al 5% en porcentaje, ¿no? Las características, la misma que hemos encontrado con reemplazo. La varianza va a ser igual a, digamos, por este factor de corrección finita, y el error estándar, sacando raíz, tendríamos esto, ¿no? Y la distribución de la media muestral es aproximadamente normal. Por si acaso este es medio, ¿no? Que no se nota muy bien esa línea, recta, línea horizontal que significa la media. Entonces, con esto nos vamos a... ¿Qué ocurre si la distribución es no normal? Entonces aplicamos el teorema matemático del límite central. Si n es mayor que 30, la muestra es grande, por tanto la distribución de x podemos asumir que va a ser aproximadamente normal, si no nos dice qué distribución. Las aplicaciones hacemos cambio de variable, lo mismo que hacíamos en la distribución normal, estándar, ¿no? Pero ahora, en vez de este x, estoy trabajando con la media. En vez de esta desviación estándar, estoy trabajando con el error estándar. Y fíjense, hago mis aplicaciones de esta manera. La media menos la media de la distribución de la media de la muestra entre el error estándar. Ya saben que el error estándar es sigma sobre n. Nos da un ejemplo donde vamos a usar la tabla C.
los tres casos que ya saben ustedes manejan perfectamente, como es el caso de, diremos, esos niveles de colesterol que nos preguntaban si tal valores, es igualito, dicen aquí, por ejemplo, la dimensión del radio craneal sigue una distribución aproximadamente normal, con una media de 186 ml, está trabajando con la media muestral, ya no con X, la media, y una desviación estándar de 12.7. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra tamaño 10 me da el tamaño de la muestra? De esta población tengo una media mayor que 190. ¿no? Entonces, fíjense, esta media va a ser 190. La probabilidad de que la media sea mayor a 185.6 va a ser equivalente a que la probabilidad sea Z mayor al nuevo Z que hemos calculado. Cuando es mayor, restamos de la curva, porque también es una curva normal, donde tomo eso en cuenta. Luego tengo, si para dos áreas, entre dos valores, lo mismo, digamos, leemos en la tabla C, y voy restando, es el caso 2, ¿ve? Cuando es mayor, cuando es menor, cuando es entre dos valores, ¿no? Y para pasar a lo que es la distribución de la diferencia entre las medias de dos muestras. Es decir, son dos muestras que se extraen de dos poblaciones, y esas muestras pueden ser del igual tamaño o pueden ser diferentes. Fíjense, acá tengo los muestras. Entonces, ¿en qué consiste? El interés en una investigación es comparar dos poblaciones. Ejemplo, si es razonable concluir que las medias son diferentes y conocer la magnitud que la diferencia, es decir, que x1 menos x2, cuán diferentes son respecto a las medias, a sus medias poblacionales, que generalmente vamos a asumir que estas medias poblacionales son iguales, entonces hace 0. Entonces el estadístico va a ser para dos poblaciones, Z, la media de 1 menos la media de 2 sobre el error estándar. Esta es la fórmula de la raíz cuadrada, es el error estándar, es decir, la varianza de la población 1 entre N1 más la varianza de la población 2 entre N2. En algunos casos, cuando se desconoce esto, vamos a ver que podemos usar, y además si son muestras pequeñas, ya no el estadístico Z, sino el estadístico T. Tengo un ejemplo para dos poblaciones con distribución normal y con medias iguales, entonces se va a hacer 0, y varianzas de 100 y 80 respectivamente, es decir, 100 para uno y 100 para otra población. ¿Cuál es la probabilidad de que dos muestras, una de 25 y otra de 16, proporcionen x1 menos x2 mayor o igual que 8? ¿Me da esa diferencia o puedo sacar cada uno individualmente las medias de cada muestra? Y fíjense, esto va a ser a la probabilidad de que Z sea mayor a 2.67, que es y esto leo de tabla. Entonces eso es idéntico, solamente que estamos trabajando con medias, ¿no? Ahora puedo tener en poblaciones muy grandes, trabajar con sus probabilidades, es decir, con sus proporciones. En este caso Z va a ser proporción de la muestra menos proporción de la población. Y aquí tengo el error estándar. El error estándar, fíjense, es P por Q. Ya saben que P más Q es igual a 1. Acá tengo una binomial, diremos, los que son inmunes y no inmunes, puede ser, entre el tamaño de la muestra. Es proporción de la muestra. Aquí me da un ejemplo de aplicación, dice una población, es en porcentaje, ¿no? Esto me presenta el 8% son daltónicos, ¿no? Que confunde el color rojo con azul, ¿no? Son daltónicos. Me da como, puedo expresarlo como decimal o puedo expresarlo como porcentaje. Si el 8% son daltónicos, el 92% no son, ¿verdad? 1 menos P, o sea, el 0.92. Se eligen actualmente 150 individuos, de los cuales 15 son daltónicos. De aquí sale la proporción de qué proporción corresponde a la población. Es una simple regla, ¿no ve? Es decir, 15 entre 150, que sería 0.1, ¿no ve? De ahí es 15 entre 100, ¿no? Y el error estándar ya saben que es la raíz cuadrada de P por Q entre N, que si me preguntas el error estándar puedo calcular. Y Z sería proporción de la muestra, proporción de la población, sobre el error estándar, que es proporción de la población, que son daltónicos, el resto, 1 menos P sería 0.92,
entre el tamaño de la muestra. Entonces, esto es igual a 0,9Z. Y me pregunta cuál es la probabilidad de que la proporción sea mayor a la obtenida en la muestra. La obtenida en la muestra, ¿cuánto es? El 1, no el 10%, que sea mayor al 10%. Leo, diríamos, desde menos infinito hasta 0,9 y sale 0,81. A eso les resto, ya saben ustedes, el valor de 1, ¿no? De 1 voy a restar ese valor, ¿no? Aquí que tengo, ahí. Entonces tengo que sería el 18,41%. Y puedo preguntar para mayor, menor, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y tenemos finalmente, cuando trabajamos con dos poblaciones, de las cuales obtengo una muestra, aquí voy a ver diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Esta es la proporción de la población 1, esta es la proporción de la población 2, y estas son sus proporciones poblacionales. Y acá tengo el error estándar, que es P por Q1 entre 1, P2 por Q2 entre N2. Me da un ejemplo. En una población de adolescentes, el 10% de los varones son obesos. Si la misma proporción de mujeres en esa población son obesas, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra al azar de 50 varones y 200 mujeres proporcione un valor? Ya me da, si no calculo como se llama, proporción 1 menos proporción 2 mayor o igual a 0,06. Entonces, si ustedes ven, proporción 1 es mayor que proporción 2 para tener ese valor, ¿no? Aunque sea breve la diferencia. Luego acá tengo P1 menos P2, que es directamente este valor. Como son iguales las proporciones poblacionales, que es del 10% para hombres y mujeres, se hace 0. De ahí hago mis cálculos, ¿no? Este es el error, de aquí puedo sacar el error estándar, que sería el raíz cuadrada, y hacer sus cálculos por separado. Y me encuentra que va a ser, que Z va a ser mayor o igual que 2,11. Cuando es mayor, resto de 1, ¿no? En todos los casos me da igual. Eso, diremos, sería en una primera instancia. En ese tema así de fácil vamos a ver cómo siempre en práctica. Pasaríamos al tema de estimación de intervalos de confianza, cuya aplicación es lo que es el control de calidad, ¿sí? Entonces, ya, digamos, estamos viendo el tema número 8, que vamos a presentar a continuación. Entonces, cuando hablamos de inferencia estadística, ¿no?, que hemos ido viendo hasta acá, tenemos dos grandes áreas. Primera área es la estimación de intervalos de confianza. La segunda área, ¿no?, de la inferencia estadística son las pruebas hipótesis. Con pruebas de hipótesis o estimación están estrechamente relacionadas y podemos llegar a conclusiones sobre una hipótesis de una población, ya sea con estimación o a través de las pruebas de hipótesis. Dice, la estimación implica calcular a partir de los datos de una muestra alguna estadística como una aproximación del parámetro correspondiente de la población de la cual fue extraída de la muestra. Cuando tenemos una estimación puntual, por ejemplo, la media muestral va a ser un estimador de la media poblacional. La varianza muestral, si es aleatoria, si es al azar, va a ser un estimador de la varianza poblacional. No vamos a esperar que sean iguales, pero van a ser, si es probabilístico al azar, va a ser muy próximo, ¿verdad? Esos valores, podemos asumir este valor como lo que va a ocurrir para toda la población, igual esta media o esta varianza. ¿Cuáles son las características del estimador? El valor estimado se aproxima al parámetro, ¿no? Se aproxima a estos parámetros que estamos diciendo, ¿no? La carencia de sesgo. El valor medio de diferentes muestras debe ser el valor del parámetro, ¿no? Podemos sacar la media como una aproximación. La eficiencia, diríamos, del estimador. Su dispersión con respecto al valor central, varianza, debe ser pequeña, ¿no? Una variabilidad pequeña. La suficiencia. El estimador deberá aprovechar toda la información existente en la muestra. Luego tenemos el intervalo de confianza. ¿Cómo vamos a determinar? Para la media de la población a través de una muestra, ¿ve? Como un estimador, pero
Y ya vamos a trabajar ahora con intervalos. Cuando estamos hablando de intervalos, estoy hablando de un rango, de un límite inferior, de un límite superior. Para ello, por ejemplo, tengo aquí una distribución de la media de la muestra, una distribución normal, campana de Gauss, donde tomo el 95% del área. ¿Cómo determino este área? Sumando a la media más menos 2 errores estándar. Y o si quieren, 1 menos alfa va a ser igual a 0.95, al 95%. Si ustedes de aquí despejan alfa, va a ser igual a 0,05. ¿Qué es alfa? Es una consideración teórica, es decir, es la significancia, el nivel de significancia estadística, que diremos acá sería 0,05. Si fuera 99 o lo que sea, vamos sacando alfa. Y si divido entre 2 este valor de alfa, este alfa se distribuye en partes iguales, en una distribución bilateral, en la cola derecha y en la cola izquierda, ¿no? Si divido entre 2 sería 0.025 y 0.25. De tal manera que sumo todas las áreas siempre va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, esto está trabajando con este nivel de confianza del 95%. Entonces, tengo, para determinar, diremos, voy a tener este mi intervalo, el estimador, más menos el coeficiente de confiabilidad. En este caso, el estimador es la media de la muestra, más menos, si uso la distribución normal, estándar va a ser Z1 menos alfa medias por el error estándar. Ya saben que el error estándar es igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Reemplazo acá, o sea, voy a tener que mi media va a ser igual o aproximadamente igual a este intervalo, ¿no? De Z menos 1 alfa medios por el error estándar. Los niveles de confianza puede darme para un 90%. ¿De dónde sale lo que hemos aprendido? Aquí me da el área o el nivel de confianza. Para un 90% de confianza, Z vale 1.645. Por si acaso, Z, que ya no lo estoy colocando aquí, es 1 menos alfa medios, es decir, alfa, a 1 les resto alfa medios, ¿no? Es decir, que se va a voy a quitar, diremos, una parte de la cola y que ya sabemos, por ejemplo, que es para un nivel de confianza para 90% va a ser 1.645. Esto vamos a verificar. Para 95% Z va a ser Z1 menos alfa medios. Aquí, por ejemplo, alfa es del 10%. ¿Sí? Entonces, alfa medio sería 5%, ¿no? Si a uno le resto el 5%, 0.5, voy a poner 0.95. A uno les resto esto, voy a tener 1, Z es 0.975, que sería el valor de 1.96. Y el otro sería 2.58. Son los valores que vamos a reemplazar acá. En esta parte también podemos usar, vamos a aprender a ver lo que es el estadístico Minitab, que haya tranquilamente esos valores. Por ejemplo, me podría dar, a ver si os doy como tarea, ¿qué pasa si para un nivel de confianza del 97%, cuál sería el valor de este coeficiente de confiabilidad de Z1 menos alfa medios? Si acaso este es 1 menos alfa medios que ya no colocamos, ¿no? Entonces aquí tengo 2.58, para 97% será un valor intermedio por acá, ¿no? Entre 1.96 y 2.58, a ver, lo van a hallar ustedes si me lo dicen. Me da un ejemplo, dice, el peso de recién nacido sigue una distribución normal con una desviación estándar de 0.75, me da la desviación estándar. Si una muestra aleatoria de 100 se obtiene una media de 3 kilogramos, fíjense que es distribución normal además, ¿no? Porque es una muestra grande, se obtiene una media, y puedo usar Z, ¿no? Se obtiene una media de 3. De estos 100 datos, obtengo esta media de que la media muestral es igual a 3. Como está trabajando con un 95%, Z vale 1.96. Dice, calcular el intervalo de confianza para la media de la población que presente una confianza del 95%. Entonces, reemplazo mis valores, aquí tengo mi desviación estándar, todo. Sumando a 3 todo este valor que tengo a la derecha, va a ser el límite superior. Restando va a ser el límite inferior. Entonces tengo un 95% que la media poblacional va a estar
entre estos valores, entre 2.58 y 3.15, ¿no? Redondeando, por así decirlo. De eso se trata, diremos, cuando... Acá tengo también, esto puede ser un análisis por computadora, Minitab. Me da acá 35 datos, que son los datos, corresponden a los valores de actividad en micromoles por minuto por gramos de tejido, de cierta enzima medida en el tejido gástrico normal de 35 pacientes con carcinoma gástrico, ¿no? Entonces, hace esa medición, tiene mis datos y eso introduzco, ¿no? Ahora es más fácil porque aquí daba muchas vueltas, fíjense, y me pide, diremos, para un 95% de confianza, me da el dato de la varianza de 0.36, la varianza poblacional. Si saco esto de la raíz sería, sacando la raíz sería 0.6, ¿no? Raíz cuadrada de 0.36 sería 0.6. Entonces introducimos Z intervalo, pero es más fácil. Y aquí me da directamente los resultados. Tengo 35 datos. Esto mismo pueden ser, como hemos hecho acá atrás, de manera manual, ¿no? Ustedes hallan todo aquello. Y lo que sí, les va a dar la media de sus datos, que entra, ¿no? La media más o menos, el coeficiente de confiabilidad. Nos da la desviación estándar muestral. Nos da el error estándar, SE min es el error estándar. Y me da, diremos, este límite inferior y este límite superior. Este mismo ejercicio, a ver, ustedes lo van a hacer en Minitab, ¿sí? Entonces, además también podemos calcular cómo calcula el error estándar, que es, aquí está el error estándar 0.101, ¿no? 0.101, que ya saben la fórmula, podemos trabajar para un 95, este mismo ejemplo lo hagan en lo manual, y después lo hacen en Minitab, que es directo, que los voy a indicar luego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si las muestras son pequeñas, menos que 30, y desconocemos, que generalmente se desconoce la varianza o la desviación estándar poblacional, pero podemos usar como un estimador la muestra. En este caso, no vamos a usar Z, sino va a ser T. Va a ser la media menos la media sobre el error estándar. En este caso ya va a ser la desviación estándar muestral sobre raíz de n en vez de sigma, ¿no? Sé calcular la desviación estándar, tengo mi formulario que ya tienen. Los grados de libertad es n-1. ¿Por qué? Aquí puedo usar la tabla T, que también es 1 menos alfa medios. Entro con los grados de libertad n-1. Por ejemplo, para una muestra de tamaño 15, los grados de libertad serían degree free, eso es por acá. Esta también está en la última parte, también van a tener fotocopia de esto, o pueden hallar directamente en su buscador, ¿no? De Google, que distribución T de Student, ¿no? La tabla. Entonces acá, por ejemplo, para 14 grados de libertad y 95% de confianza, 1 menos alfa, buscamos en 0.975 y sería 2.1448. Entonces, con eso diremos, tengo acá una distribución T, que la media es igual a 0, igual que Z. ¿Ve? Aquí tengo la distribución T de Student. Aquí es la media, diremos media muestral. Tengo diferentes campanas para diferentes grados de libertad. Y también es simétrica. El área bajo la curva es igual a 1. Varianza mayor que 1. T va a ir desde menos. Aquí es T. Y aquí es X media, ¿no? Es una familia de distribuciones. Y comparada con la distribución normal, que es esta, con línea continua, es menos, si quieren, menos espigada en el centro, pero tiene colas más grandes. Es la distribución T, ¿no? Estas líneas segmentadas, ¿no? Entonces acá, ahora mi fórmula va a ser, para hacer mi intervalo, el estimador, que es la media, más o menos el coeficiente de confiabilidad, ya no uso Z, uso T, por el error estándar, que es S sobre raíz de n. Eso entra en nuestro formulario y también podemos hallar en lo que es Minitab. Dice, se desea estimar la concentración media de amilasa. Las mediciones se efectuaron en una muestra de 15 individuos. 15. De esos 15, su media me ha dado que es 96 unidades por cada 100 ml y una desviación estándar, que también lo puedo calcular, ¿no?
con mis fórmulas y me dan los datos individuales, de 35. Construyo un intervalo de confianza del 95%. Entonces acá, si ustedes ven, tengo mis datos, reemplazo aquí en lo que va a ser la media, más o menos el coeficiente T, 2.1448, la desviación estándar muestral sobre el tamaño de la muestra. Entonces, sumando esto tengo 77 y 115. Aquí quiero, cuando es 95%, alfa, despejando 1 menos alfa, es 5%. Si fuera el alfa, el del 10%, lo único es, para un nivel de confianza del 90% es 10, para un 99% es 1, ¿no? Igual que vemos. Pero ¿cómo calculamos? Tengo este valor de alfa dividido entre 2, y a 1 le resto alfa medios, de tal manera que debo buscar para el 95% de confianza en T0,975. Por eso estoy usando ese valor. Aquí me voy a esta tabla. Aquí busco 0.975, porque todos los valores son alfa a T sub 1 menos alfa medios. Los grados de libertad 14 y es este valor de 2.14. Eso se van a mucho cuidado para no equivocarse. Y tengo mi límite inferior y mi límite superior para esta distribución T de estudio. Aquí tengo una tabla. ¿Cuándo puedo usar? Cuando la muestra es grande, cuando la muestra es pequeña. Aquí dice que puedo hallar. Se conoce la población, utilizo Z. No conozco la población, podemos usar Z, T o Z también, alternativamente, ¿no? Aquí, si la muestra es grande, no es grande, directamente utilizo, diremos, Z, ¿no? Y además se conoce la varianza poblacional. Entonces son cuadritos, si la muestra es grande, si la muestra también es grande acá, se conoce todo aquello. Podemos usar T o lo que sea, otros tipos de distribuciones. Esta tablita nos da bastante utilidad, sobre todo esta parte de izquierda. La población tiene una distribución normal. Si no tiene, por ejemplo, si es grande, por teorema matemático, puedo usar Z, ¿no? Indistintamente. Es de bastante aplicación. Entonces, con esto, nos vamos a ver lo que es intervalo para la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Quiero comparar lo que hacíamos anteriormente. Las medias de dos poblaciones, extraigo muestras de cada población que pueden ser iguales, o también muestras de N1, muestra de N2 que pueden ser iguales, diferentes, no hay problema. De esta muestra puedo calcular su media muestral, de esta muestra también su media muestral. Aquí son las medias poblacionales, mu, y las desviaciones estándar poblacionales o las varianzas. Ahora me dice que vea la diferencia. Diremos que existe entre la media 1 y la media 2, cuán diferentes son, y calcular su intervalo, ¿no? Que va a ser más o menos. El coeficiente de confiabilidad, si estamos usando Z, por el error estándar es este, ¿no? S1 entre N1 más sigma 2 entre N2. Ahora me da un ejemplo práctico para aplicar, y fíjense, para la diferencia, ¿no? Me dice que, digamos, tengo acá X1, calculo su media, X2, ¿no? Y con eso puedo hallar mi límite inferior, mi límite superior, para un 90% de confianza. Para un 90% de confianza, el valor de Z, un medio que ya hemos visto, tenemos además como dato 1.645. Si quisiera calcular para 95%, este sería 96. Si fuera para 99%, 2.58, ¿no? Solamente después todo es igual. Y lo que hacemos es simplemente modificar aquello y que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, esto también lo podemos hacer en Minitab. Y también tengo una distribución T y la diferencia entre las medias. Aquí se desconocen las varianzas poblacionales y se tienen muestras pequeñas. Entonces, en esta parte vamos a trabajar con dos supuestos, como se desconoce
un supuesto, primero, que es las varianzas poblacionales son iguales. Suponemos, ¿no? Porque se desconoce, es una suposición. Y lo que hacemos es calcular una varianza muestral ponderada. El otro caso son varianzas diferentes, el otro supuesto, ¿no? Que luego vamos a ir explicando, lo voy a quedar acá. Y tenemos sus aplicaciones correspondientes que vamos a ir viendo. Y para llegar a lo que son también con proporciones de dos poblaciones, ¿no? Diferencia de proporciones que generalmente trabajamos en valor absoluto. Y tengo igual la estimación de intervalos. Y también puedo tener intervalos de confianza para la varianza. Fíjense, aquí trabaja con los grados de libertad. Es una distribución chi cuadrado. Una distribución chi cuadrado es asimétrica, ¿no? Son diferentes chi cuadrados para diferentes grados de libertad. Se llama G-chi. Esto, desde ahí que hemos quedado. Vamos a ver aquí tengo un ejemplo también de cómo encontrar. Para no saturarles, vamos a dar continuidad en la siguiente clase a partir de la diapositiva que hemos indicado, ¿no? A partir de acá. Distribución T y la diferencia entre las medias, ¿no? Poblacionales. Entonces, acá se desconocen las varianzas poblacionales, acá conocíamos, y se tienen muestras pequeñas. Obviamente que acá también en la parte de adelante puedo usar como estimador la varianza poblacional, ¿no? O la varianza muestral, ¿no? Que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, esos jóvenes, por si acaso, nuestro examen de práctica no incluye lo que es todo esto que estamos viendo. Eso es para el parcial. El examen de práctica que tendríamos que dar el próximo miércoles 25, antes que se nos vengan los parciales, es hasta la práctica 8, ¿no? Hasta la distribución normal estándar. Todo esto que estamos viendo, nada que ver, ¿no? Por si acaso, para aclarar. Y toda la primera parte que hemos visto. Entonces vamos a quedar acá, jóvenes y señoritas, a ver cuántos están, 25. De todas maneras, tengo registrado, no se toma en cuenta, ¿no? Este es voluntario, pero se los voy a pasar, digamos, todo el material, la asistencia, pero tengo registrado de las 24 personas que están en aula, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿No? Estaríamos quedando acá y nos veríamos la siguiente semana. Inge, buenas tardes. Una pregunta. Perdón, Maida, Maida, no te puedo escuchar muy bien. Una pregunta. ¿Toditos los grupos van a dar examen el miércoles? Sí. En la hora de teoría, todos los grupos de práctica, el 11, 12 y 13, todos los grupos. Bueno, Sería igual entonces. Sí. Ah, Hasta la 8. Todos los grupos vuelvo a repetir, está bien su pregunta de Maida, son los grupos prácticos, incluido el del auxiliar, ¿no? Que va a ser todo similar a lo que hemos dado en el primer parcial, simplemente estamos añadiendo hasta la práctica de distribución normal, es decir, Poisson y binomial, ¿no? Después todo es lo de adelante que han dado en su primer parcial y que les ha ido muy bien a la mayoría, ¿no? O sea, yo no tienen que estudiar tampoco esa parte, ¿no? O simplemente repasar. Eso sería, jóvenes, señor. Entonces, nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego.